lo que vamos a empezar a ver los conceptos fundamentales que están dados en la unidad 1 de termodinámica. Muchos de estos conceptos van a ser muy importantes porque son la base de la materia y generalmente podría decirles que no es una unidad que en el final se tome mucho en forma individual, porque en realidad forma parte de del contenido de la mayoría de los prácticos. La mayoría de los prácticos requieren de estos conceptos fundamentales como para poder desarrollarlos. Así que en realidad con cualquier tema que desarrollen siempre van a estar tocando algunos de los aspectos eh, digamos, mencionados o desarrollados en esta unidad. Bueno, entonces esta unidad está constituida por 3 ítems o subunidades que serían la 1A, 1B y 1C. Ahora vamos a desarrollar la 1A, que tiene que ver con la forma en que se estudian los sistemas, es decir, el objeto de estudio necesariamente lo tenemos que delimitar e identificar de alguna manera. Entonces, vamos a ver que hay distintos tipos de sistemas de acuerdo a las características que cada uno cumpla para poder delimitar la zona de estudio. Y después la parte B tendría que ver con todo lo que significa el equilibrio termodinámico, es decir, estos sistemas pueden estar en equilibrio y debido a determinadas circunstancias, estos sistemas sufren transformaciones debidas a desequilibrios que se producen. Estos desequilibrios pueden ser de cualquier naturaleza, pero hay, digamos, desequilibrios particularmente que son importantes para la termodinámica. Entonces, si bien estamos estudiando sistemas naturales, o digamos, específicamente desde el punto de vista termodinámica, esto se podría aplicar a cualquier sistema. Entonces, de ahí que nos centremos en las particularidades termodinámicas de los sistemas. Y bueno, y después hay otra parte de esta unidad que la desarrollará la ingeniera Rahuel, que está relacionada con las propiedades. Entonces, primero, lo que vamos a ver es una introducción, lo que sería del porqué de la termodinámica, eh, esto que les decía justamente cómo hacemos para centralizar nuestra atención en una determinada parte que nos pueda interesar, ya sea un proceso o bien de la misma naturaleza, y el concepto también de lo que está fuera de ese sistema que estaría constituyendo el medio ambiente. Ahora, para poder estudiarlo, recurrimos a propiedades. Estas propiedades son infinitas, prácticamente les podría decir, pero desde el punto de vista termodinámico, como les decía anteriormente, hay propiedades que son más relevantes, que son las que particularmente identifican a los sistemas termodinámicos. Y así como tenemos propiedades específicas, termodinámicas, que nos interesan estudiarlas para hacer el seguimiento de los procesos que se pueden producir, también estas propiedades cuando entran en desequilibrio, cuando se produce alguna variación de estas propiedades, el sistema se transforma y justamente vemos estas transformaciones como consecuencia de la pérdida del equilibrio termodinámico. Si nos vamos al comienzo, en realidad, de por qué surge la termodinámica, en realidad esta surge como fundamentalmente a principios del siglo XIX, principalmente ligada al calor y el trabajo. Ustedes saben que originariamente el calor se tomaba como algo totalmente distinto a lo que era el trabajo.
pero después se unificaron y en realidad esto dio a un gran avance desde el punto de vista tecnológico de la humanidad, donde empiezan a aparecer el aprovechamiento del calor para la producción de trabajo, es decir, el inicio de las máquinas en la vida del hombre. De ahí aparece la necesidad de esta ciencia que comienza, digamos, se denomina termodinámica, y viene de la unión de dos palabras griegas, que es terme por un lado, que significa calor, dynamis por el otro, que significa fuerza. Todo esto fue en un principio, pero después la necesidad de ampliar estos conceptos debido a que no todo en la vida del hombre, del planeta, es calor y trabajo, sino que hay una gran cantidad de energías involucradas. En realidad, esta ciencia, la termodinámica, se extendió a otros aspectos eh, que ya tienen, digamos, otras connotaciones. Pero en principio, digamos, como para poder hacer funcionar estas máquinas, una forma de obtener calor era a través de los combustibles, ¿no es cierto? Eh, la combustión de determinadas sustancias químicas nos permitían obtener calor y ese calor transformarlo en trabajo. Pero evidentemente esto que era un problema en ese momento, estamos hablando del siglo XIX, después fueron modificándose porque en realidad en un principio, por ejemplo, eh, las grandes preocupaciones del hombre eran las fuentes de energía tradicionales, pero con el correr de los años, estas, digamos, fuentes tradicionales de energía se empezaron a ver que tenían problemas en el medio ambiente, como contaminación del aire, del agua, y que en realidad eran problemas tan o más importantes que las mismas fuentes de energía de las cuales se estaban extrayendo. Entonces, bueno, la necesidad de diversificar esas fuentes fue lo que amplía el objetivo de esta materia. Y actualmente la sociedad se caracteriza por hacer un uso permanente de la energía y cada vez más dependemos de ese uso de la energía eh, en todas las actividades que desarrollamos. Eh, entonces, de ahí que la termodinámica ya tiene, no solamente es un problema de calor y trabajo, sino ya es un problema, como les decía la ingeniera, un problema de la energía. Y todas las actividades del hombre y del universo entero están reguladas a través de, de los intercambios de energía. Es decir, a tal punto que si la energía no existiera, no podría haber vida, ni humana, ni vida en ninguna parte del universo. Entonces, lo que pasa es que hacemos un uso eh, tan, digamos, inconsciente, en forma permanente, de la energía que muchas veces la estamos usando y como tenemos la disponibilidad, ni nos damos cuenta cuál sería nuestra situación sin esa disponibilidad de la energía. Entonces, desde que nos levantamos, nos acostamos, dormimos, el uso de la energía siempre está presente y si no, piensen un poco y reflexionen qué es lo que hacen apenas se levantan. eh, Permanentemente en todas las actividades van a descubrir la necesidad de energía. Y no significa esta energía que siempre está referida a la energía eléctrica o a la energía del combustible, sino que hay infinitas formas de energía en que
estamos utilizando y las estamos transformando permanentemente. Bueno, por ejemplo, en el caso de la medicina, o sea, una ciencia que aparentemente no tendría nada que ver en principio con la ingeniería, eran como ciencias totalmente independientes una de otra. Ahora, fíjense que se da en muchas situaciones en que en operaciones de distinta índole intervienen no solamente médicos, enfermeros, personal específico de la medicina, sino que también hay ingenieros interviniendo en esas operaciones. Y esto es porque se utilizan sistemas que requieren del consumo de energía para poder eh, brindar funciones que tal vez en el cuerpo humano están debilitadas. Pero esto, digamos, ya yendo a algo más profundo, pero desde el punto de vista del cuerpo humano, tenemos energías que permanentemente estamos ingresando al cuerpo, es decir, a través de los alimentos. Esa energía es la que nos permite eh, desarrollar actividades por un lado y por otro lado, eh, que los órganos que cumplen cada uno con su función dentro de ese cuerpo humano tengan el funcionamiento adecuado como para poder sobrevivir en este mundo. Y además de esos alimentos y de la actividad y del funcionamiento de los órganos, los fundamentales y los secundarios también, porque todos son importantes. Pero también se producen intercambios de energía, es decir, cuando esos intercambios de energía tienen que ver con las temperaturas, es decir, la temperatura del cuerpo humano en relación al medio en el cual se encuentra ese ser humano, y en función de si las temperaturas del cuerpo son mayores o menores a ese entorno, evidentemente ese cuerpo estará perdiendo calor, estará cediendo calor o estará absorbiendo calor del medio que lo rodea. Pero permanentemente, entonces, eh, si queremos ver al cuerpo humano como un sistema termodinámico, podríamos verlo delimitado a través de toda la superficie de la piel. Entonces, ese cuerpo, ese sistema, estaría interactuando permanentemente con el entorno a través de las energías que gana y que pierde. El modo como utilizamos la energía afecta a las posibilidades de mantener nuestro desarrollo en la sociedad. Entonces, como todo depende de la energía y del uso que hagamos de la energía, tendremos que tener mucho cuidado en cómo invertimos esa energía. Porque ya vamos a ver más adelante que el primer principio de la termodinámica nos dice que nos habla de la conservación de la energía. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la energía no se crea ni se destruye. La energía que tenemos desde el comienzo de los tiempos y la energía que tendremos hasta el final de los tiempos siempre va a ser la misma. Entonces, ahí viene una pregunta. Si siempre tenemos la misma energía, ¿cuál es la gran preocupación de si tenemos las suficientes fuentes de energía o no para poder sobrevivir y para poder cubrir todas las necesidades que llevamos y que cada vez son más? Porque son simples ejemplos. Si van a la casa de sus abuelos, van a encontrar 2 o 3 enchufes en toda la casa, una estufa a lo mejor en el salón principal. Pero a medida que la sociedad ha ido evolucionando, la cantidad, por ejemplo, de enchufes que hay en una vivienda es enorme
comparada con la que podían llegar a disponer en las casas antiguas, o lo mismo los medios de calefacción. Llámese una estufa, aire acondicionado o llámese sistema de calefacción central. Entonces, con todo esto nos estamos dando cuenta que realmente cada vez dependemos más de la energía, por un lado. Y si hacemos un mal uso de la energía, vamos a sufrir las consecuencias. Es decir, eh, por ejemplo, en las grandes ciudades donde hay eh, en horas picos, donde se producen grandes consumos de energía, esos grandes consumos de energía atentan contra los sistemas, porque los sistemas de distribución y de producción tienen una cierta capacidad. Ahora, ¿cómo se entiende toda esta problemática de hacer un uso adecuado de la energía en relación a ese primer principio que decíamos, el de la conservación de la energía? Es decir, que la energía siempre es la misma. Y bueno, y si siempre es la misma, ¿para qué nos vamos a preocupar si consumimos mucho o consumimos poco? Entonces ahí viene otro aspecto de la termodinámica que tiene que ver con la calidad. Es decir, a medida que estamos usando la energía, esa energía va cambiando de calidad y la disponibilidad de esa energía también va cambiando. Entonces de ahí la necesidad que, si bien cada vez dependemos más del uso de la energía, ese uso de la energía debe ser lo más racional posible para poder justamente, digamos, poder seguir utilizando y seguir creciendo tecnológicamente como sociedad. Y de ahí viene la importancia de la ingeniería. Entonces, los equipos o las máquinas que se diseñaban en la antigüedad tenían muy poca eficiencia en el sentido de cómo esa máquina funcionaba a través de una energía que consumía y entregaba una determinada cantidad de energía. Esa eficiencia, en el principio de los tiempos donde se crean las máquinas alternativas o las máquinas rotativas, eran muy poco eficientes, es decir, que consumían mucha energía para la cantidad de energía que nos devolvía esa máquina. Entonces, debido a toda esta problemática que les estoy mencionando, necesariamente la eficiencia entre la cantidad de energía que consume una máquina puede ser un auto. Es decir, estoy hablando cuánto consumía en combustible un auto antiguo cada 100 kilómetros y cuánto consume un auto moderno cada 100 kilómetros. Y ahí nos damos cuenta que el consumo de ese motor, de ese vehículo, se ha reducido mucho con la tecnología. Y ahí es donde entra la ingeniería. Es decir, por supuesto que no es la responsabilidad del uso racional de la energía, no es una problemática exclusiva de la ingeniería, sino tiene que ver también con la conciencia de las personas que utilizamos esa energía para poder vivir. Pero básicamente, yendo específicamente, por un lado es un problema de conciencia y un problema también de costos de cada persona que integra una sociedad. Y de eso no vamos a hablar. De lo que sí vamos a hablar es de ese uso adecuado, racional de la energía desde el punto de vista de la ingeniería. Por eso la termodinámica está vinculado específicamente a incrementar la producción a partir de la misma cantidad de energía. Estamos empleando una mayor eficiencia. También tiene que ver con el recurso, con los recursos que se utiliza para producir esa energía. Es decir, podemos estar utilizando el petróleo, por ejemplo, para producir energía
evidentemente, eh, el petróleo es un recurso limitado. Entonces, en la medida que hagamos un mal uso de ese petróleo disponible en el planeta, evidentemente el petróleo va a tener una menor vida útil. Entonces, también es un problema de recursos, también es un problema de recursos el uso de energía, porque si consumimos energías contaminantes, por ejemplo, en gran cantidad, vamos a tener el perjuicio en la calidad del aire, en la calidad del, del agua, en la calidad del ambiente en general, que también va en contra de la vida del hombre. Por supuesto que también esto tiene que ver con reducir los costos, porque, por ejemplo, si yo, digamos, tengo un auto con tecnología más avanzada, el consumo de combustible es menor y voy a poder recorrer la misma cantidad de kilómetros con menor consumo de energía, con menor consumo de combustible, y ese menor consumo de combustible me permite gastar menos para poder recorrer exactamente la misma distancia. Y obviamente no todo el problema actual y lo que se está vislumbrando en la actualidad se debe exclusivamente a un problema energético. También hay un problema ambiental directamente asociado con el consumo de energía. Entonces, desde el punto de vista de la termodinámica y cuál es el aporte que permite, digamos, tener un mayor conocimiento, y este mayor conocimiento, digamos, al aportar, eh, digamos, mayor conocimiento a cada una de las ciencias que se produce, eh, mediante las cuales se desarrolla la tecnología, evidentemente la termodinámica está en una gran cantidad de tecnologías diferentes. Y esto tiene que ver desde la generación de energía, como la combustión, la energía nuclear, los sistemas solares, los geotérmicos, que serían las energías alternativas que últimamente tienen cada vez más desarrollo, justamente, fundamentalmente no por la capacidad, porque por ejemplo, eh, mm, no son comparables la potencialidad que tienen la energía solar, la energía térmica, la mareomotriz o la eólica, con la potencialidad que tiene la energía nuclear. Ahora, ¿por qué se produce, digamos, o se busca esas otras energías alternativas para desarrollar? Porque justamente son menos contaminantes y utilizan los recursos disponibles en la Tierra de una manera mucho más adecuada que esas otras energías, que son mucho más peligrosas. No significa que tengan que ser reemplazadas totalmente, porque todo es válido, sino simplemente hay muchas actividades que se pueden desarrollar con este tipo de energías, aunque no tengan la potencialidad que pueden tener las energías convencionales. Bueno, la ingeniera también les estuvo hablando de lo que serían las máquinas en relación a la que también, si bien es el inicio de la termodinámica, es decir, la transformación del calor en trabajo, por supuesto que sigue siendo una parte de la termodinámica sumamente importante, porque tiene que ver con el transporte, tiene que ver con la movilidad, tiene que ver con eh, el reemplazo de la fuerza bruta que podría ser el hombre, eh, digamos, en sus comienzos, eh, aplicando una máquina, obviamente, que ese reemplazo siempre va a ser, eh, digamos, buscado, porque es lo que le permite al hombre vivir de otra manera. También los sistemas de ventilación, de calefacción, porque todo esto tiene que ver
con energías que se pierden y que se ganan, y que el uso adecuado de esas energías justamente permite que los sistemas sean más eficientes. Y bueno, como les decía, en aplicaciones biomédicas cada vez es más frecuente encontrar ingenieros que están participando de operaciones en la sala de operación de un hospital. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué es la termodinámica? Es la ciencia que estudia la relación entre el calor y el trabajo, como su mismo nombre lo dice, pero también estudia todas las transformaciones de la energía, y estas energías tienen que ver con las sustancias, con la transformación de las sustancias. Entonces, las sustancias que forman estos sistemas que permiten producir o consumir energía también son sumamente importantes y son estudiadas desde el punto de vista termodinámico. También, si no solamente, cuando hablamos de energía, no solamente nos estamos refiriendo a la tierra, o no nos estamos refiriendo solamente a nuestra casa, al barrio, a la ciudad, al país, sino que ya es un problema que lo podemos ir trasladando no solamente a nuestro entorno inmediato, sino también lo podemos trasladar a lo que sería, digamos, el planeta, y el planeta que conforma ese universo. También es un problema del universo. Lo que pasa es que ahí también se requiere de los principios de la termodinámica para poder comprender los fenómenos que se producen en el universo. O sea, que en definitiva, la termodinámica, estamos yendo desde lo simple, que sería esa transformación de calor y trabajo, a la teoría de lo complejo. Porque evidentemente, para poder estudiar esos sistemas, ya sean sistemas microscópicos o sistemas macroscópicos o sistemas universales, todos estarían utilizando estas mismas bases termodinámicas. Entonces, el objetivo de la termodinámica, vamos a ver que la vamos a definir un poco más adelante, que hay termodinámicas que, digamos, hacen un uso más simplificado, una ciencia que estudia en forma más simplificada los sistemas, que es justamente la parte que nosotros vamos a desarrollar, porque hay, digamos, dentro de la termodinámica también hay otra parte que es justamente más, que tiene que ver con las partículas, con los sistemas microscópicos, y que son mucho más complejos de estudiar. Entonces, en principio podemos hablar de que la termodinámica clásica del equilibrio, así la llamamos, la que vamos a desarrollar en esta asignatura, tiende como objetivo a analizar, comprender, modelizar, calcular y o pronosticar. Esto de pronosticar, ustedes están acostumbrados vienen de la física. En la física se estudian muchas leyes. Estas leyes son leyes deterministas, o sea, no cambian las situaciones con el tiempo. Es decir, esa misma ley es la que siempre se aplica una y cientos y miles de veces. No importa, una vez que se ha validado esa ley, no importa si fue utilizada en el pasado, siglos, cientos de siglos atrás, en el presente o en el futuro, son leyes que se van a cumplir siempre. En cambio, dentro de la termodinámica,
y que estamos estudiando los sistemas y cómo esos sistemas evolucionan. Entonces, cuando se trata de que un sistema evolucione hacia el futuro, en realidad podemos tener distintos escenarios en los cuales se puede alcanzar las condiciones de ese sistema una vez que se ha producido una transformación. Por eso es necesario, digamos, comprender el fenómeno, modelizarlo a través de las ecuaciones que sean requeridas y pronosticar. También se utiliza los estudios estadísticos, las probabilidades, como para poder decir cuáles son las probabilidades de alcanzar un determinado estado y no el otro. Entonces, estos objetivos apuntan, como ya lo hemos dicho y mucho, y forma parte, una gran parte de la materia, el calor, la transformación de calor y trabajo. También los estados de equilibrio más probables alcanzados por una sustancia o mezcla, es decir, cuando producimos una reacción química entre dos sustancias y el resultado no siempre es el mismo. Es decir, no es una suma matemática que yo hago A más B me da C. Químicamente lo podríamos plantear como una simplificación, pero no necesariamente, porque dependen de muchas circunstancias y de muchas variables que hacen que esa reacción, por ejemplo, se produzca totalmente, a media, o se den productos intermedios que evidentemente no están totalmente definidos. También tenemos que analizar las propiedades de esas sustancias que cumplen con esas transformaciones. Pueden ser sustancias puras, es decir, cuando estamos hablando de una única sustancia, por ejemplo, el agua, o mezclas de sustancias, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ingeniera también nombró el aire húmedo. El aire húmedo es una mezcla. Tenemos por un lado aire, que a su vez el aire es una mezcla, pero lo podríamos en principio simplificar como si fuera una sustancia pura, porque tiene un comportamiento bastante homogéneo, que está mezclado con vapor de agua. Entonces, ese aire húmedo que estamos utilizando para distintas circunstancias, es decir, en un proceso industrial o en una calefacción de una vivienda, evidentemente tenemos que saber el comportamiento de esa mezcla para poder eh, pronosticar o modelizar el comportamiento que tendrá en determinadas circunstancias. La espontaneidad de una reacción química, bueno, también tiene que ver con si una reacción química se produce espontáneamente. Cuando uno habla de espontaneidad, pareciera en el lenguaje común, pareciera que las cosas se producen muy rápidamente. Cuando hablamos de espontaneidad en termodinámica, no significa, porque dentro de la termodinámica no hablamos de velocidad de la transformación. Hablamos de si una transformación se produce o no se produce. Que una transformación sea espontánea significa que no hay ninguna interacción del hombre o desde el exterior que provoque esa transformación, sino que esa transformación se produce espontáneamente. Es decir, por ejemplo, si vamos a un ejemplo de la naturaleza, como permanentemente podemos estar tomando para analizar, digamos, ejemplos dentro de la termodinámica, un fruto que madura en el árbol y va a tener una transformación porque cuando ese fruto madura, cae espontáneamente por un proceso de gravedad. Diferente es cuando no tiene la maduración suficiente, que es necesario emplear una energía, por ejemplo, una máquina cosechadora
que extraiga los frutos de ese árbol. Entonces eso no sería una transformación espontánea, sería espontánea cuando logra la maduración y la fruta cae por su propio peso. Que esa transformación se produzca en minutos, en meses, en años o en siglos, no significa una diferencia en la espontaneidad. Una transformación puede tardar cientos de años y podemos estar hablando de una transformación espontánea. ¿Por qué? Porque se produce naturalmente sin necesidad de que exista una energía que esté provocando esa transformación. También, bueno, obviamente, así como hablamos de las mezclas, hablamos de las sustancias puras, la forma de poder estudiar esas mezclas o esas sustancias puras es a través de sus propiedades. Por supuesto que la termodinámica tiene digamos, tiene una capacidad de abarcar grandes conocimientos dentro como les decía, desde lo microscópico hasta lo macroscópico, hasta el universo mismo. Pero obviamente que para poder hacer estos estudios es necesario recurrir a modelos. Y estos modelos son los que comienzan a tener limitaciones, porque evidentemente propiedades que determinan una sustancia, puede haber decenas de propiedades que me permiten estudiar una sustancia, pero seleccionamos aquellas propiedades que desde el punto de vista termodinámica son las más importantes. Otra cosa importante, que en el caso de la termodinámica, como les decía, son estudios que no tienen que ver con la historia de los sistemas. Es decir, eh, analizamos el sistema en el momento en que determinamos sus propiedades, pero no podemos hablar de cuál ha sido las transformaciones previas que se han producido al estado actual. Y en cuanto al futuro, también son pronósticos y que tienen que ver con el estudio de probabilidades. Esto que otra limitación, no puedo describir en forma completa el estado de una sustancia, también tiene que ver con justamente con lo que les decía, con las propiedades. Es decir, no puedo, sería imposible estudiar todas las propiedades asociadas a una sustancia. Estudio solo aquellas que son más relevantes desde el punto de vista de la termodinámica. Y por otro lado, bueno, que la velocidad no es algo importante y no se estudia con ese sentido dentro de la termodinámica, les dije anteriormente cuando hablé de la espontaneidad. Entonces, para poder abordar un estudio termodinámica, debemos preguntarnos preguntas que son claves. ¿Qué es? O sea, ¿qué es el fenómeno que estoy utilizando o que quiero estudiar? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo lo puedo calcular? Esas serían, digamos, las pautas que nos permiten encaminarnos hacia el mayor conocimiento, y este mayor conocimiento nos hará que un sistema sea más eficiente y menos contaminante. Y acá aparece justamente lo que les decía anteriormente, que la termodinámica puede ser la clásica del equilibrio. Por suerte, la termodinámica es apasionante. Tiene su complejidad, es bastante difícil de comprenderla, pero
es algo que nos permite conocer el medio en el cual vivimos, tener un mayor conocimiento de las causas que produzcan las transformaciones, pero eso no significa que sean conceptos simples, tienen puntos de vista diferentes de lo que sería la física. La física, como les decía anteriormente, tiene que ver con lo determinista, o sea, yo sé perfectamente que si un cuerpo recorre una determinada distancia, una determinada velocidad, tiene una determinada aceleración. La termodinámica tiene que ver con los diferentes estados de la materia y cómo esa materia se pueden estar transformando. Y entonces, eso es lo que nos permite hablar de la termodinámica clásica del equilibrio, es decir, que existen propiedades en el equilibrio de los sistemas que las podemos definir perfectamente. Y entonces aparece la otra termodinámica, esa sí es mucho más compleja y es la del no equilibrio, porque ahí no podemos hablar de una propiedad que esté identificando o particularizando un determinado estado de la materia, sino que las propiedades dentro de la materia, la misma propiedad, puede ir cambiando en un punto a otro y en el tiempo. Y eso complica el estudio de las transformaciones, sobre todo cuando estas transformaciones son irreversibles, que es lo común que se produzca en la naturaleza. Entonces, desde el punto de vista de la termodinámica clásica, vamos a usar los sistemas desde un punto de vista macroscópico, es decir, un sistema no vamos a ir al estudio particular de las moléculas o partículas que están integrando esa sustancia o esa mezcla de sustancias, sino que vamos a utilizar esas propiedades como comportamientos promedios de todas las moléculas que están involucradas en ese sistema. Entonces vamos a analizar la termodinámica desde el punto de vista clásico, es decir, en forma macroscópica. Y acá tenemos la comparación entre lo que sería ese abordaje de la termodinámica desde el punto de vista clásico o desde el punto de vista microscópico que tiene que ver con la estadística. Es decir, en el caso de la clásica, el sistema tiene un comportamiento como un todo. Es decir, podemos tener dentro, y de hecho, que cualquier sistema, una botella con agua, evidentemente vamos a tener, por ejemplo, diferentes temperaturas, por más que pensemos que tomamos un termómetro, medimos la temperatura del agua que hay en esa botella y nos va a dar un determinado valor. Ese valor estamos obteniendo una temperatura promedio que nos está dando el comportamiento general de ese sistema. Pero si vamos a otro nivel mucho más profundo, vamos a ver que dentro del agua de esa botella va a haber diferentes temperaturas. Entonces yo no puedo identificar una única temperatura como característica de ese sistema. Por eso es que dentro de lo que es macroscópico, determino una única temperatura que sería la temperatura promedio de todas las temperaturas que se pueden dar en el seno del agua. En el caso del microscópico tendría que ver cómo es el comportamiento térmico de cada una de las moléculas en cada uno de los puntos diferentes de ese sistema. La estructura de la materia no es necesario profundizar en esto. En el caso del estudio microscópico sí es necesario porque justamente el comportamiento de, las, de los constituyentes de la materia, las moléculas, las partículas, es lo que hace diferente a los sistemas.
En la termodinámica clásica, un número reducido de propiedades nos permiten identificar el, el sistema, no así en el caso microscópico. Dijimos que para poder estudiar los sistemas necesariamente tenemos que plantear modelos matemáticos, y estos modelos matemáticos son los que nos van a permitir justamente, digamos, pronosticar las transformaciones que se podrían llegar a producir en esos sistemas. En el caso de la termodinámica clásica, unas pocas ecuaciones son suficientes para modelizar. En el caso de la microscópico, es decir, como aparecen las moléculas, cada molécula o cada partícula tendría que tener su comportamiento individual, su modelización. Las variables son sencillas, en el caso del macroscópico, que pueden detectarse por los sentidos, es decir, la temperatura, la presión, son fáciles de identificar, no así en el caso microscópico. Y las mediciones también son, si bien hay propiedades que se pueden medir directamente, pero hay otras propiedades que dependen de esas que pueden obtenerse, pero en general eh, podemos basarnos en mediciones, no así el caso microscópico. Entonces vemos que realmente este uso de o mejor dicho, el estudio desde el punto de vista macroscópico de la termodinámica es el que nos permite simplificar los sistemas, y que si bien la termodinámica es complicada, podría llegar a ser mucho más complicada si nos vamos hacia lo microscópico. Entonces, vamos a definir lo que es sistema. El sistema es la parte del universo que centralizamos nuestro estudio. Es decir, todo lo que nos interesa estudiar. O sea, que el sistema lo estamos seleccionando nosotros para poder comprender el fenómeno que queremos estudiar. Entonces, lo que es sistema es lo que centraliza nuestra atención. Ese sistema, obviamente, tiene un medio, que es lo que está fuera de ese sistema. ¿Y por qué es importante ese medio? Porque estaría interactuando con ese sistema. O sea, por ejemplo, hace que ese sistema esté en equilibrio o que pierda su equilibrio debido a las condiciones en que se encuentra el medio. Simplemente, por ejemplo, que la temperatura del sistema sea diferente a la temperatura del medio. Entonces ahí vemos cómo ese sistema puede transformarse modificando su temperatura y buscando un nuevo estado de equilibrio. Y tenemos lo que separa al medio de nuestro especial objetivo de estudio, que sería el sistema, que sería la frontera. La frontera está dada por una superficie. Las características de esa frontera son fundamentales en el comportamiento del sistema. Pues yo recién dije, si ese sistema tiene una temperatura diferente a la del medio, y se va a producir un flujo de calor desde el sistema al medio, o del medio al sistema, depende cuál sea mayor la temperatura, pero eso porque estoy hablando de una determinada frontera que permite ese intercambio de energía. Pero puede ser que esa frontera impida ese intercambio de energía. Entonces, ese sistema, por más que tenga una temperatura mayor que la del medio, si esta frontera tiene determinadas características que impide el flujo de calor, ese sistema continuará a la misma temperatura por más que la temperatura del medio sea menor. Entonces, ¿cómo estas serían las definiciones? Sistema es la región en el espacio elegida para análisis. Ahora, dentro de lo que es un sistema, podemos
hay distintos tipos de sistemas y podemos hablar de sistema cerrado o sistema abierto. Básicamente, la gran diferencia es si ese sistema puede intercambiar masa o no con el medio que lo rodea. Entonces tengo que un sistema cerrado tiene masa constante. ¿Por qué? Porque no puede intercambiar masa entre el sistema y el medio. Cuando hablamos de un sistema abierto, también se llama o volumen de control, es el que permite que este sistema intercambie masa con el medio que lo rodea, ya sea perdiendo masa hacia el medio o que el medio entregue una determinada cantidad de masa hacia el sistema. El entorno, bueno, es lo que rodea a ese sistema y tiene distintas formas. Se puede digamos, identificar como alrededores, espacio exterior, medio ambiente, entorno inmediato, que el entorno inmediato sería el que estaría eh, interactuando con mayor fuerza con ese sistema. Si, por ejemplo, si nosotros tenemos una botella de agua caliente en el medio exterior, bueno, evidentemente hay un entorno que va a estar influyendo más directamente sobre la temperatura del agua que se encuentra dentro de la botella, eh, digamos, a medida que nos vamos alejando de la botella, por más que varíe la temperatura, esas variaciones de la temperatura del entorno no estarían influyendo sobre ese sistema. Entonces, generalmente estas interacciones de energía las estamos considerando con el entorno inmediato a los sistemas, de manera que son los que influyen más directamente sobre las transformaciones que pueden sufrir. Los límites o fronteras tiene que ver, como les decía anteriormente, la separación entre el sistema y el medio. Están representados por superficies y tienen que ver con, en el caso de los, como decíamos, en el caso de los sistemas abiertos, también le llamamos volúmenes de control. Y como en un sistema abierto puede intercambiar masa, si puede intercambiar masa, tiene que tener alguna discontinuidad de esa superficie. Por llamarlo más criollamente, tiene que tener algún agujero por el cual esté entrando o saliendo esa masa, esa sustancia que intercambia con el medio. Entonces, cuando se trata de un sistema abierto, esa frontera es una frontera ideal, imaginaria generalmente, y es lo que se denomina superficie de control. Bueno, acá hay distintos sistemas. Yo les propongo que intenten clasificarlo de alguna manera, si es sistema abierto, si es sistema cerrado, qué es lo que ven que pueden tener en común, que alguien hable digamos, el que más se atreva. ¿Alguien quiere largar alguna opinión? Profe, ¿se me escucha? Sí, se escucha perfectamente. Daría la sensación de que el termo sería lo más próximo a un sistema cerrado. ¿Y empecemos, qué tienen en común estos tres sistemas? Que La son, sustancia, profe. que La son abiertos sustancia. porque hay No, intercambio de masa. no, La lo que sustancia, que es tiene, agua. pero no todos hay un intercambio de masa. Entonces, lo que tienen en común es justamente lo que compone, lo que constituye ese sistema. Lo que constituye el sistema, yo lo puedo identificar con una forma, ¿no es cierto? Pero lo importante de mi sistema termodinámico no es la botella de plástico o es el vaso de vidrio,
Lo importante como sistema es lo que tiene adentro, es decir, lo que tienen en común estos tres sistemas es el agua. ¿Está bien? Vamos por ahí. Ahora, ¿qué es lo que los Claro, diferencia? y el envase en donde están, que serían las fronteras, ¿o no, profe? Exactamente. ¿Y qué diferencias encontrás? Y que, por ejemplo, en el vaso de agua interactúa más rápido por el medio porque tiene una frontera abierta. La botella tiene una frontera más delgada que la que quizás tendría un termo. Entonces, están como ordenados, por así decirlo, de la forma en la que pierden más rápido el calor o que lo ganarían. Bien. Claro, el termo tendría una frontera adiabática, ¿no? Tendría una frontera diabática porque impide el intercambio de calor con el medio que lo rodea. Entonces puede tener mayores temperaturas o menores temperaturas que el medio y se va a tratar de un sistema teóricamente en equilibrio, es decir, en el tiempo se va a enfriar porque no hay sistema adiabático perfecto, es decir, que elimine totalmente el intercambio de calor. Pero podríamos decir que ese sistema va a ser un sistema en equilibrio si hay una diferencia de temperatura entre el agua del interior del termo y el agua del exterior. ¿Cuál es la diferencia con la botella? Que hay intercambio de energía con el medio, a diferencia del termo. A Hay mayor diferencia, intercambio de energía. entonces los dos serían sistemas cerrados, porque Exacto, ninguno de los dos intercambia masa con el medio que lo rodea. claro. ¿Mm? Sí pueden intercambiar energía. Entonces a uno lo hace un sistema diabático, un sistema aislado, y al otro lo hace un sistema que interactúa energéticamente y es un sistema cerrado, que intercambia energía, en este caso, energía térmica. Y en el caso del vaso, Sería el termo sería cerrado y aislado, la botella sería solamente cerrada y el vaso sería un sistema abierto y no aislado, exactamente. porque intercambia materia y energía con el medio. Exactamente. Es decir, que dentro de lo que sería el vaso también podría estar, por ejemplo, tener alguna perforación y entonces estar entrando agua y estar saliendo también simultáneamente. Y también sería un sistema abierto, pero sería un poco diferente, ¿no es cierto?, a lo que estamos viendo. Porque en este caso está Profe, ingresando sustancia, está ingresando una masa de agua y esa masa de agua se está almacenando en el sistema. Diferente es si tiene una entrada y una salida. Sí, profe, que- lo que determina si es aislado es el material. claro, es la frontera, por la cual, por eso es que es importante el sistema, porque es lo que mi objeto de estudio en este caso, en los tres casos, es el agua. La frontera es importante porque la frontera es lo que me está dando las condiciones si mi sustancia va a cambiar o no va a cambiar, porque van a cambiar sus propiedades. Y el medio es tan importante porque justamente es el que está interactuando en mayor o en menor grado con mi sistema. Entonces, en una forma muy simple, se puede visualizar lo que es lo importante. Lo importante de acá no es la botella, no es el termo, no es el vaso. Lo importante es el agua y cuáles son las propiedades que me representan al comportamiento del agua. Por supuesto que sobre esas propiedades, ahí sí toma importancia y relieve lo que es la frontera y lo que es el medio ambiente, porque no lo puedo desvincular. En el único lado que me podría desvincular un poco del medio ambiente sería en el caso del termo, que no estaría interactuando energéticamente. Bueno, entonces, debido a esto, aparece, por ejemplo, lo que es un sistema abierto. Un sistema abierto
puede, dijimos, intercambiar materia con el medio que lo rodea. Entonces, esto, por ejemplo, acá está entrando una determinada sustancia a mi sistema y tiene también una salida. Y por otro lado, también puede intercambiar energía. Si seguimos, o sea, esto sería el caso del vaso de agua, Ajá. Sí, profe. no. en parte. Claro. Porque No el estaría vaso de saliendo agua materia. no tendría salida, tiene solamente entrada. Podría ser que no tenga entrada de agua y que el vaso tenga una perforación y esté perdiendo agua. Esa sería otra situación diferente. Entonces, Profe, sí, en el caso del vaso que no sale agua, sería un tipo de sistema abierto. claro, Porque solo entra. exactamente. Es un Bien. sistema abierto con ingreso de sustancia. El otro podría ser sistema abierto con pérdida de sustancia. Bien. Lo importante es que cuando no hay entrada y salida, digamos, hay un almacenamiento de sustancia o una pérdida de la sustancia. ¿No es cierto? Lo mismo que cuando puede haber entrada y salida, pero que la entrada no sea igual a la salida. Entonces, dependiendo cuál es más grande, puede haber una acumulación de sustancia o puede haber una disminución de sustancia en el sistema. También podría ser que ese sistema fuera aislado desde el punto de vista energético y no intercambiar energía. Pero si es un sistema abierto, tiene que intercambiar masa. ¿No? Sigamos con el otro. El otro extremo sería un sistema cerrado. Sistema cerrado no intercambia materia con el medio que lo rodea. Sí intercambia energía con el medio que lo rodea. Puede intercambiar energía, no necesariamente. La característica de un sistema cerrado es fundamentalmente que no intercambia materia con el medio que lo rodea. Y acá tenemos un sistema cerrado porque no intercambia materia, pero además aislado porque no intercambia energía. Básicamente lo podemos llevar esto y de los ejemplos dados anteriormente, obviamente, ¿cuál sería? De los tres. Termo. Un termo El perfecto. termo, exactamente. Y después podemos tener, como les decía anteriormente, un sistema abierto que puede, por ejemplo, intercambiar trabajo, porque no toda la energía que puede intercambiar es solamente térmica, sino puede intercambiar energía mecánica. Y si es un sistema abierto, necesariamente tiene que intercambiar materia, pero en este caso es un sistema abierto, adiabático, es decir, que puede intercambiar trabajo y no intercambiaría calor con el medio. Si me dan un ejemplo de este último, puede ser una adaptación de los vistos anteriormente. ¿Podría ser una cañería aislante por la cual circula agua? Sí, podría ser, exactamente. Y ahí no tendría ni intercambio de calor y tendría intercambio de trabajo. Estaría intercambiando energía mecánica. ¿Un termotanque, profe? Un termotanque, estás hablando de un calefón, ¿no es cierto? Con el sistema de termotanque. Claro. Perfecto, porque eso estaría, por ejemplo, podría tener dilataciones y contracciones, supongamos, y esto me estaría dando un trabajo mecánico. A su vez, estaría aislado porque un termotanque para cumplir con la función que tiene,
necesita acumular agua, agua caliente. Entonces, necesito aislarlo para que esa energía se conserve en el tiempo, que no la pierda, pero podría llegar a tener, digamos, por las diferencias de presión que pueden tener, diferentes contracciones y expansiones del tanque que me estarían actuando como trabajo. De todos modos, serían ínfimas y en realidad ahí en ese caso serían despreciables. La energía mecánica que podría llegar a intercambiar con el medio. Sí. Y por ejemplo, un motor que trata de no intercambiar energía, o sea, no intercambiar calor con el medio, pero sí genera energía mecánica. Sí, lo que pasa es que en el caso de un motor, que digamos, es como un poco más complicado, porque en realidad el motor siempre, por el segundo principio de la termodinámica, siempre tiene que tener una cesión de calor hacia el ambiente que lo rodea. Es decir, ahí el motor lo podemos hacer lo más eficiente posible, pero siempre tiene que haber una cesión de calor, lo llamemos pérdida. Es justamente un ejemplo que lo vamos a desarrollar mil y una vez dentro de la materia, pero no sería tal vez el ejemplo más característico de lo que estamos hablando. O podría llegar a ser el ejemplo, pero no es con los conceptos más básicos fácil de poder explicar o entender. Profe, si Sí. el sistema es aislado, el tercero, sí o sí tiene que ser cerrado. No, porque, o sea, aislado puede ser aislado térmicamente. Lo que muchas veces se denomina sistema aislado es el que, digamos, no solamente es térmicamente, sino que no tiene ningún tipo de interacción con el medio que lo rodea. Es decir, muchas veces hablamos en termodinámica de lo que es el universo. Y el universo se lo toma como un sistema, mejor dicho, me metí en otra. Se lo tomaba originariamente como un sistema aislado porque no tenía al ser el universo, el todo, no tenía nada que estuviera fuera del universo. Entonces, ese universo se consideraba como un sistema aislado porque no tenía ningún tipo de interacción con ese medio que lo rodeaba, porque no intercambiaba ni materia, ni energía térmica, ni trabajo. Pero a partir de que demuestran la expansión del universo, entonces ahí ya el universo deja de ser un sistema aislado, porque si el universo se está expandiendo, por más que no intercambie materia, por más que no intercambie energía térmica, está intercambiando trabajo. ¿Mm? Pero bueno, para simplificar, un sistema aislado muchas veces se lo define como aquel que no intercambia ni materia ni energía, ni ningún tipo de energía. ¿Mm? Profe, en el cuarto Sí. puede ser una central térmica que necesitamos que una turbina haga trabajo, pero el vapor no baje temperatura. Claro, exactamente, sí. En una turbina tenemos una entrada de vapor, tenemos una salida de vapor y estamos evitando que ese vapor pierda energía térmica, entonces la turbina la aislamos y a su vez la turbina estaría entregando trabajo. Sí, sería un ejemplo más fácil de poder identificar ese sistema. ¿Mm? De todos modos, no sería una turbina totalmente adiabática, sino que siempre hay pérdidas de calor. Pero bueno, esas son las simplificaciones que se pueden hacer en los distintos sistemas.
Sí, Una pregunta. Si yo tengo un sistema que entra y sale materia en Sí. la misma cantidad, o sea Sí. que la masa adentro es constante, pero hay intercambio, ¿es cerrado o abierto? y si intercambia masa es abierto. Ahora lo vemos con un ejemplo que tal vez te quede más claro. Esto es un río, ¿no es cierto? Que es un sistema abierto o un sistema cerrado. Abierto. 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 ¿Y cuáles son sus límites? Y el costado del río. ¿Qué cosa? Acá tenemos, vamos a tener Las orillas. límites reales y límites ideales, ¿no es cierto? Los límites reales, un límite real de ese río sería el lecho del río. Es real porque existe. Un límite ideal de ese río sería la superficie, porque es un límite imaginario, es decir, no hay nada físico que esté separando el agua del aire que la rodea. Y después puede ser que como sistema termodinámico a mí me interese estudiar solamente una parte del río, no todo el río. Entonces le voy a poner una superficie imaginaria de entrada y una superficie imaginaria de salida, que serían las superficies de control que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, en ese río yo voy a tener una entrada y una salida de agua, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cuál va a ser mi objeto de estudio? El agua. ¿A qué le voy a atribuir o qué propiedades voy a definir de ese sistema? Y las propiedades que tenga el agua, la temperatura, la presión, el volumen específico que podría llegar a tener ese agua en esas condiciones. Veamos otra situación. Esta situación ya no es un río, es un embalse. Entonces, este embalse, ¿qué sería? ¿Un sistema cerrado o un sistema abierto? Cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque no hay intercambio, No hay intercambio de de masa. masa. No hay intercambio de masa. ¿Cómo se llena un embalse? Si se evapora, Bueno, es abierto. Como el vaso. saquemos la evaporación. Saquemos la Es como el evaporación. vaso. Sería Entra al abierto río con primero. acumulación de agua. Claro, es el vaso, es el principio del vaso. Entonces, en un principio, cuando no está en régimen, se construye el embalse y se empieza a llenar eso. Hay un almacenamiento. Es un sistema abierto que tiene entrada de masa, pero que no tiene salida. Una vez que entra en régimen, ese embalse, así como entra agua, también va a salir agua. Puede ser que ese embalse lo que me esté permitiendo es regular los caudales de ese río. Entonces puede ser que en un momento entre más agua de la que salga, en otro momento no salga nada de agua. O sea, básicamente funciona de una forma muy diferente a un río, que un río todo lo que entra tiene que salir, porque no tiene dónde acumular. En cambio, en un dique puede tener entrada y puede tener salida, o puede tener entrada y puede no tener salida, pero siempre va a ser un sistema abierto, con almacenamiento de masa, de agua. ¿Mm? En el caso de un calefón, ¿qué sistema de un calefón instantáneo? ¿Qué sistema sería? O sea, ¿cómo lo definirían? ¿Es un sistema abierto o un sistema cerrado? Abierto, adiabático, puede ser. abierto. Abierto. ¿Es adiabático o no es adiabático? Porque en realidad No, porque No, porque intercambia calor. intercambia calor, claro. Yo le estoy poniendo, si es a gas, le estoy quemando un combustible que es la fuente de calor, y a través de la cañería por la cual circula el agua me está calentando el agua. Entonces no sería, es un sistema abierto. ¿Tiene acumulación de agua o no tiene acumulación de materia? ¿Lo que entra es No, igual en a este lo que caso no. sale?
Claro. No sabe cómo funciona un calefón instantáneo. En un calefón No tiene instantáneo acumulación de agua. no tiene acumulación de agua. Todo el agua que entra es la misma cantidad de agua que sale. Entonces sería un sistema abierto con intercambio de calor y obviamente con intercambio de materia, de agua. Recién lo mencionaron. ¿Qué pasa ahora si la forma de calentar agua es distinta a través de un termotanque? ¿Cuál sería la diferencia? El termotanque es un sistema abierto o un sistema cerrado. Sistema abierto. Es un sistema abierto. ¿Por qué? Porque por más que no se use el agua, hay un agua que entra hasta que el tanque se llene, ¿no es cierto? Cuando se empieza a usar el agua, puede tener una entrada y una salida. ¿Cuál sería la diferencia que existe con el instantáneo? Es adiabático. Intercambio de masa. Hay intercambio de masa, hay acumulación de masa. Eso. ¿No es cierto? Que la idea es acumular agua a una determinada temperatura y mantener agua caliente, una determinada reserva de agua caliente para poder ser utilizada cuando se necesite. Y acá puede ser dos cosas. Si yo tomo mi límite, mi sistema, lo tomo como la superficie de ese termotanque, yo podría decir que es un sistema abierto y adiabático, porque no estaría intercambiando calor con el medio. Pero si yo tomo digamos, el tanque interior es agua que se está calentando también por la combustión del gas. Entonces hay un intercambio, una cesión de calor al agua. Eso es lo que me permite elevar la temperatura del agua. Entonces, si yo tomo el agua directamente en contacto con esa combustión, evidentemente no lo podría estar considerando como adiabático, porque ahí el agua se está calentando gracias al calor que está recibiendo del medio. O sea que yo puedo tener, como se estarán dando cuenta, distintas opciones, distintas formas de poder seleccionar mi sistema, y cada forma, de acuerdo al sistema que yo elija, va a tener características diferentes. O sea, como les digo, uno está viendo un sistema y para poder estudiarlo mejor, a lo mejor cree que la frontera, la más conveniente, es la superficie exterior de ese termotanque. Y no está mal. O puede pensar que la superficie interior es la frontera de ese sistema. Y tampoco está mal. Depende, obviamente, las ecuaciones que se utilicen y las consideraciones que se hagan, que estén de acuerdo a ese sistema que yo previamente he seleccionado. Acá tengo el caso de un termo, ¿no es cierto? Que es un sistema cerrado. También son tanques que muchas veces se usan en la industria. Por ejemplo, tanques de vino, donde es importante el control de la temperatura, por lo tanto tienen una cierta control de la temperatura, de las pérdidas por la superficie. Y tengo otra. ¿Cuál sería la diferencia fundamental entre un sistema y otro? Entre estos tanques y este otro tanque. La movilidad, profe. La movilidad y en términos de energía. Ahí está. ¿Qué energía tiene uno y que no la tiene el otro? Y tendría energía cinética. Energía cinética, porque tiene, o sea, ese es un sistema cerrado que tiene una determinada energía cinética. La del camión. El otro no. Entonces, bueno, son distintos ejemplos diarios que se pueden tener. Acá Profe, sí.
La diferencia entre la cascada y el embalse es que los dos son abiertos, pero uno acumula y el otro no, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente, sí. El embalse justamente para eso se hace, para poder regular el régimen del río, es decir, que yo tenga agua cuando yo pueda manejar la distribución de agua en función de las necesidades. En el caso de un río, yo tengo agua cuando llueve o cuando se produce el deshielo, pero no tengo cómo controlarlo. Entonces tengo más agua que que a lo mejor necesitaría en el momento menos apropiado. En cambio, el embalse es lo que me está permitiendo regular. Es decir, yo tengo una capacidad de almacenamiento de agua y la regulo de acuerdo a las necesidades de riego, por ejemplo, que hay aguas abajo. Claro, pero los dos son abiertos y los dos intercambian materia. Claro, pero uno lo hace de una manera y el otro lo hace de otra manera. Entonces, y eso es importante, Claro. que obviamente las propiedades del agua van a ir cambiando. En el caso del embalse, en el caso del agua del río, podríamos decir que las propiedades en el tiempo se pueden llegar a mantener constantes. ¿Te das cuenta la diferencia que hay entre una consideración y la otra? Es decir, puedo Sí, ahí entendí. considerar en el río que siempre tiene la misma temperatura. En cambio, en el caso del embalse, puedo pensar que a medida que se va acumulando agua, la temperatura del agua puede ir modificándose respecto del agua de entrada. Y la presión también, por ejemplo, va a ir variando, obviamente. Bueno, acá tengo otros ejemplos que son de la naturaleza misma. Una planta, y una planta para poder desarrollarse necesita energía, y así como absorbe energía, libera energía. Esa energía fundamentalmente la toma desde el sol, que es el principal agente, digamos, el que produce, el principal responsable de lo que es la fotosíntesis, pero también necesita materia, como es el aporte del dióxido de carbono, necesita agua. ¿No? Esa energía del sol también, no solamente que la absorbe y que produce el fenómeno de fotosíntesis, sino que también la libera en forma de calor hacia el medio ambiente. Bien es sabido que en esa conversión fotosintética de las plantas estamos convirtiendo el dióxido de carbono en oxígeno. Entonces tenemos materia que entra y materia que sale. También tenemos todo lo que produce esa planta en forma de fruto. Entonces todos los sistemas implican un intercambio de energía y materia, y lo podemos estudiar desde el punto de vista termodinámico. No es el objeto de la materia, pero todos los sistemas, para poder estudiarlos y para poder comprenderlos, ya sean en la industria o en la naturaleza, los podemos hacer un análisis termodinámico. Y bueno, y en el cuerpo humano pasa exactamente lo mismo, es decir, el cuerpo necesita oxígeno, necesita agua para su hidratación, necesita alimento, y ese alimento es el que se transforma, digamos, es el combustible que le permite al cuerpo poder utilizar toda esa energía, es decir, no solamente en los órganos, sino para desarrollar sus actividades, y así como entra una cantidad de masa y energía, también sale otra cierta cantidad de masa y energía en forma de los propios residuos que elimina en forma de orina, de heces, y también en forma de transpiración, en forma de dióxido de carbono y en forma de calor que intercambia con el medio. Es decir, en este caso el sistema sería el hombre y la frontera sería la piel que cubre, que separa lo que es el cuerpo del entorno que lo rodea.